Como les dije, con nosotros aquí el doctor Winston Santos, ministro de Trabajo del gobierno del presidente Medina. Tienes ahí como ¿cuántos años, Winston? 2 años, ¿eh? Más o menos. Sí, casi 2 años voy a cumplir. Sí, pero antes usted estuvo como viceministro. Sí, y como todos los restantes como viceministro claro, del gobierno de Medina. Claro. De manera que conoces muy bien lo que ha ocurrido en estos 8 años de gobierno del presidente Danilo Medina en lo que se refiere a creación de puestos de trabajo, creación de oportunidades de trabajo. Y en lo que se refiere también al régimen de la seguridad social, de cómo ha evolucionado. Usted era el también. Representante del ministerio Claro. en el Consejo, ¿verdad? El presidente del Consejo. El presidente del Consejo. Anteriormente era viceministro Ajá. que manejaba los temas de seguridad social. Claro. Y cómo ha mejorado también el tema salarial en la República Dominicana. Porque también eso es una política importante que ha costado trabajo, que ha costado y que ustedes han manejado también bastante bien. Y yo quisiera que conversáramos de estas cosas, ¿no? Tan pronto recibamos a nuestros compañeros, camaradas del Café Santo Domingo, Qué bien. Nuestra compañera Kenia, que está todos los días aquí al pie del cañón. Buenos días, muchas gracias. Con esa taza de Café Santo Domingo. Y hoy ella vino de oreja a oreja, la risa, porque desde que vio a Winston Santos aquí dijo, sí. eso es Yo que despierto, a este sí que yo le despierto gusta, pasiones, no sé ese dónde. sí que le gusta el Café Santo Domingo, sí señor. Así que gracias a Kenia, gracias al Café Santo Domingo, que aquí estamos empinando el codo a la salud del pueblo dominicano, ¿verdad, Winston? A la salud del pueblo dominicano. Así mismo. Pero Bienvenido, ojalá. Hay un elemento también que hay que resaltar. Estamos en presencia también de un político, miembro del Comité Central del PLD, activista durante muchos años en esos tiempos duros, y una persona que conoce lo que es las intríngulis tanto del PLD como de la política. Entonces uno quisiera también aprovechar el escenario para no solamente hablar del tema ya de laboral, que usted no tiene acostumbrado, sino aprovechar esa condición que usted tiene de político y ahora que tenemos este ambiente, y ver un poquito cómo ese olfato que usted tiene, usted lo quieren comparte. punchar, Winston, para, Sí, para sacarte. Buenos días, muy buenos días para ustedes. Bienvenido, Pero Winston. mencionó una palabra activista. Eso te trae como añoranza y recuerdo a nosotros. Sí. En efecto, Aquellos tiempos, Winston. qué tiempo, sí. Cuando tú llegabas a un local, un intermedio, y todos los compañeros se paraban. Sí, todo el Pues mundo llegó un de activista, pie. sí, como una escuela militar. Bienvenido, Winston. Comencemos a hablar. Muchas gracias, sí. La verdad es que en términos políticos hay todo un escenario nuevo, nunca antes visto. O sea, en la historia política nuestra, yo nunca había visto que se haya votado por un alcalde separado, ¿no? Lo que evidentemente desvincula todo el accionar emocional. La política, parecido a los seres humanos, es guiada por las emociones, ¿no? La pasión. Entonces, cuando hay candidatura presidencial, hay mucha pasión. Las candidaturas menores, como esta, no despiertan tantas pasiones. Es la realidad. O sea, la maquinaria que tiene el PLD, que históricamente ha garantizado la movilización del voto, digo, garantiza que en este torneo, que es una especie de pelea a 2 rounds, Buena imagen. en el primer round, Lo municipal. el primer round, que es el 16 de febrero, pues le demos tan duro que equivalen a un knockout. Le damos duro, lo tiramos al suelo, le ponemos el pie en el cuello. Entonces, para el segundo round, ¿qué ocurre? Que las presidenciales. ¿Habrá ánimo? ¿O se enclaustrarán en la habitación con depresión? Digo que no hay manera de que nosotros, primero, en esta primer round, no le ganemos con 70% de los alcaldes y regidores, directores municipales y vocales. Entonces, para el segundo round, esos vocales, esos directores, esos alcaldes y esos regidores no tendrán ánimo, porque habrán perdido. Entonces no saldrán a luchar por ese partido para el cual perdieron. Entonces yo creo que esto es, otra vez, crónica de una derrota anunciada. O sea, ¿Usted para mí cree es que así todo este escenario y todas estas denuncias de fraude de la Junta lo que buscan es precisamente una justificación de esa primera derrota? Es que lo vimos. En la interna del PLD, lo vimos.
se gritó fraude. O sea, el lenguaje era de pérdida. Era preparar el discurso para el día siguiente. Entonces yo siento que hay un ambiente parecido ahora. Se está preparando el discurso para decir, bueno, nos engañaron, nos quitaron las elecciones. Y bien, te hicieron un comentario ahorita muy certero. Danilo gana con el porcentaje más alto que gana un presidente del país. Antes de él solamente tuvo Juan Bosch, que sacó 59 y tanto. Danilo se sacó el 62%, redondeando, ¿no? Y a pesar de eso, no se reconoció el triunfo. Ni se le felicitó públicamente. Entonces ahora se va a decir, bueno, ellos ganaron las municipales, pero fue producto de fraude, o de algoritmo, o de los hackers, no sé de qué. Sí. Pero la verdad es que, haciéndonos la gráfica del combate de los rounds, cuando usted le dan tan duro en el primer round, el segundo round sale sin ánimo. Y la capacidad de movilización en este proceso, donde el elemento emotivo no es tan alto, pues el PLD que la tiene. Pero además la simpatía la tiene el PLD. Están las mediciones. Los mejores candidatos los tiene el PLD. Entonces no hay manera de que nosotros no ganemos en el primer round y en el segundo round entonces le demos, completemos. Winston, yo he oído a varios de los voceros del PLD hablar de ese 70% de las candidaturas municipales, distritales, es decir, alcaldes, directores, que es como se les llama a los de los distritos. ¿Eso se basa en algún tipo de estudio, en algún mediciones, tipo de mediciones que se han hecho? Porque lo han manejado varios de los voceros y bueno, tú lo has traído ahora, ¿no? Pero la verdad, las mediciones que hay. Pero sobre todo, y ahí quiero aprovechar también para puncharlo, usted es un hombre que está en el territorio. Tenemos información de que usted está enlazando Santo Domingo Norte. Así es. Entonces, la impresión que usted tiene, me imagino, tiene que ver con esa zona tan particular que es Santo Domingo Norte. No. La impresión es basada en informaciones. Ahora, Santo Domingo Norte, la previsión de que se hace que ganemos por arriba del 60%. Ya no se habla si va a ganar, ¿verdad? Sino con qué porcentaje. Okay. Pero es que ustedes ven en el Gran Santo Domingo y ustedes dicen, ¿quién es el candidato de ellos en Santo Domingo Oeste? Tendrían que buscar nombre y buscar los periódicos a ver quién es. En Santo Domingo Norte lo improvisaron recientemente. ¿Cuál es que todavía no sabemos? Usted no sabe. No, yo conozco Fernández, a Carlos Guzmán, de que es el candidato. Bueno, del el que fue alcalde una vez y fracasó, apellido Fernández. No recuerdo el nombre ahora. Pero es así. O sea, ni quiera que usted va, son improvisando y todavía están ellos cogiendo, recientemente, llenando boletas, ¿no? No tenían estructurado como el PLD equipos provinciales sólidos. Les cogió la noche. Le cogió la noche. Euclides Gutiérrez Félix en un artículo señalaba que eran dos milicias, una experta con capacidad y organización y disciplina y otra improvisada precisamente, sin militares expertos, y que él entendía que eso iba a hacer la diferencia. Entonces ahora vengo y hago una pregunta. ¿Ustedes creen que esa estructuración es más importante que la percepción que se está construyendo mediáticamente? Mire, cuando yo hablaba de ejército electoral, de esa estructura, esa maquinaria electoral, o sea, cada cuadro del PLD, cada militante del PLD tiene el padrón de su mesa y lo trabaja día a día. Es el padrón físico, pero además hay un padrón que está trabajando a través de una plataforma llamada 360, donde la gente inscribe el entorno familiar, el llamado voto afectivo. ¿Y quién tiene mayor capacidad? No solamente de captarlo, sino de movilizarlo de las elecciones. Nosotros. Eso es así. Eso está claramente definido y establecido. O sea, ellos todavía no han iniciado, ni lo van a iniciar eso. Porque no tienen los mecanismos, no tienen la estructura que tiene el PLD. Esa disciplina. Ahora mismo estamos saliendo en esfuerzo concentrado, captando a los que están dispersos, con los padrones, para tener la guía y recoger los días de las elecciones. Porque el gran tema de estas elecciones es que no se espera, o se espera que vote de un 40% hacia abajo.
no se puede acotar más del 40%. Las municipales. Las municipales. Sí, Pero el sí. primer elemento que le dije. Y siempre hay una gran atención, el liderazgo local no genera lo No mismo. genera esa pasión, Ujú. ese amor, ¿no? Por el voto, o sea, es lo que... Cosa que irá aprendiendo la población, porque es importante el poder local. Muy importante. Muy importante el Un poder poder autónomo y municipal. descentralizado, Claro. que claro decide sí. muchas cosas. Claro que sí. Pero vámonos a lo nacional, Winston, y veamos estas políticas que ha estado poniendo en marcha el presidente de la República, sobre todo en el programa del primer empleo, que él anunció en algún momento, que anunció el gobierno, y que no sabemos cómo ha ido evolucionando. Nos gustaría saber cuál es la evolución que ha ido dándosele a este programa. Sí, sí. Mire, el ministerio ha hecho reuniones con todos los sectores empresariales. Solamente 33 empresas se acercaron, un tema de desconocimiento, Ujú. y ya han firmado acuerdos con nosotros, ofertando 600 plazas. Y es poco para la intención nuestra. Está en marcha y está en curso todavía ese programa. La llamada inserción laboral, ¿verdad? Llevando los jóvenes, Programa de primer empleo. sí, los jóvenes de 18 a 29 años a centros de trabajo para que aprendan mientras trabajan. Y el gobierno costea los primeros 3 meses de salario. Todavía estamos manejando el tema con una serie de empresas. Por ejemplo, la empresa hotelera quiere que sea menos tiempo. O sea, pues nosotros le exigíamos que cubrieran 9 meses después de los 3 que pagaba el gobierno. Estamos analizando bajar a 4 meses la responsabilidad que tendría el empresario, de tal manera de hacerlo más atractivo para ellos. Porque en otros países, como México, por ejemplo, el tema del primer empleo, el gobierno cubre todo durante todo el tiempo. Aquí no. Aquí el gobierno solamente cubre los primeros 3 meses de salario, incluyendo la seguridad social, con salario mínimo. Si usted va a pagar más allá del salario mínimo, usted entonces, en esos primeros 3 meses, usted completa. Exacto. ¿Verdad? Pero 600 plazas parecerían poco para la ambición nuestra. Pero un son muy programa buenas. piloto. Sí, un programa piloto. Sobre todo después que tuvimos un fracaso legislativo en el intento de crear una ley de primer empleo. Me parece interesante que el ministerio, rompiendo ese escollo legislativo, con motu propio, agarrara y hiciera una iniciativa que no dependiera de esos factores, porque la realidad es que insertarse como joven es un problema. Entonces, una pregunta que ahorita estábamos comentando, ¿qué tan exitosa ha sido la política de fomento de nuevos puestos de trabajo de parte del gobierno? Porque nos viven diciendo en la oposición que esos números son ficticios. Mira, para todo lo que dicen que son ficticios, yo les digo, solamente tiene que ir a la base de datos de la Tesorería de la Seguridad Social, que son públicos. Y usted ve ahí la cantidad de afiliados. Entonces, el afiliado que trabaja es el afiliado principal. Y tú lo buscas, excluye la tasa de dependencia. Cada afiliado tiene una tasa de dependencia que anteriormente era 1.6, ahora puede ser que tenga 1.4. Ese o la esposa, si la esposa no trabaja, o uno o 2 hijos. ¿Verdad? Y ahí te das cuenta si estamos creciendo o no con trabajo formal. Pero mira qué dato muy interesante tiene el ministerio. El hecho de que, a pesar de que la empresa no se ha acercado al ministerio para el tema del primer empleo, nos dimos cuenta de que alrededor de 15.000 empresas han empleado, la mayoría de empleados que han tenido han sido jóvenes, entre 18 y 29 años. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Un levantamiento con esa empresa para que haya empleado más de 5, ubicarla y ofertarle el problema del primer empleo. Que muchas veces es desconocimiento y temor. Y habían unos trámites burocráticos, que lo hay. El Estado tiene un problema de burocracia, no solamente este, sino todo. Que había que gestionar, hacer un contrato con el ministerio, pedirle entonces al organismo que administra el presupuesto nacional que fueran haciendo los desembolsos, de dar que entonces el ministerio transferirle dinero para fines de pago de salario a esa empresa. Las empresas que ya habían tenido experiencia fueron las que se acercaron y creyeron en el proyecto. Pero el hecho de que año tras año se cree más de 100.000 empleos, de hecho, se habla entre 124.000 y 128.000 como promedio anual. No que habla bien del país, sino muy bien, muy bien.
yo insisto en que aquí hay unos derroteros, o sea, y cuando los derroteros son, no el camino que sigue como derrotero, sino los derrotistas, los individuos estos que se dedican de manera amargada a decir cosas malas del país. Guillermo Ricard le dice los azarosos. Yo no llego tan lejos, pero yo lo llamo amargado, es la verdad. Mataron a una joven, muy penoso eso, muy penoso, nunca viera matarse a nadie. Y el papá me cuentan que dice muchas cosas al presidente. Hay que entender el dolor de un padre que le matan a una hija. Pero yo digo que la matemática nunca miente. Entonces la gente dice, bueno, se ha disparado la delincuencia. Y yo le digo, pero hablemos de los números. ¿Cuál era la cantidad de muertes violentas por cada 100.000 habitantes? Que así es como se mide ese tema. Eran 23.4 cuando Danilo llega al gobierno. Y hoy, o sea, el año, pasé en el 18, no en el 19, que se ha ido bajando, en el 18, era 10.4. Se había bajado a la mitad. O sea, la cantidad de crímenes violentos por cada 100.000 habitantes. O sea, ¿ha bajado o no la delincuencia? Ha bajado muchísimo. Ahora siempre será una tragedia cuando matan a alguien. Claro. Eso hay que entenderlo. Pero violencia cero no tenemos en ningún país del mundo. De hecho, cuando hablamos de países violentos, la República Dominicana no está en el sostén. No podría ser un destino turístico de primera y ser un país violento. No, de ninguna manera. O sea, los turistas buscan seguridad. Es interesante que usted nos haya hablado con datos, porque se suele hablar mucho de la violencia, del gran estallido social que hay con el tema de la violencia, pero se omiten los datos. La Estrategia Nacional de Desarrollo tenía unos indicadores de cómo esa tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes debía bajar. Y como usted señala, la meta creo que para el 2018 eran 15 por cada 100.000 habitantes. Si estamos en 10, significa que 10. se sobrepasó. 10.4, que se sobrepasó con creces el indicador que se trazaba en esa hoja de ruta que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero usted es abogado y también sabe los avances que se han hecho en el apoyo al sistema de justicia, porque la gente confunde muchas veces lo que es el rol del Poder Judicial y el rol del Poder Ejecutivo. Entonces, desde el punto de vista de lo que le toca a la política criminal del Estado, también me parece que han existido unos avances. Me gustaría ver su opinión como jurista, aunque no propiamente del área penal, pero que sí conoce ese panorama. Sí, el gran tema es precisamente que en estos países la gente no distingue entre los poderes del Estado. Y entiende que el Ejecutivo es el legislativo y también el judicial. Y cuando un juez toma una sentencia, toma una decisión, dicta una sentencia, amparado sobre todo en este código tan garantista, procesal penal, demasiado garantista, entonces señala al gobierno. Señala al gobierno. El gobierno es responsable de que ese individuo que cometió un delito esté en la calle. De ninguna manera. O sea, el gobierno maneja la parte persecutoria y pone a disposición del juez el individuo. Por eso, cada crimen importante, usted ve que la policía presenta al acusado y lo somete a la justicia. Pero de ahí para allá, ya le corresponde al juez tomar una decisión. O sea, el fiscal, que son muy preparados, no como antes, claro, salen de escuela, al igual que los jueces, con pruebas psicométricas que dicen cuáles son sus perfiles, somete un expediente acusatorio y entonces al juez le corresponde fallar. Pero cuando el juez falla favoreciendo a ese individuo y la población entiende, un juicio no ya, ¿verdad? Sí, porque no ha visto las pruebas tampoco. Sí, un juicio a priori, entonces acusa al gobierno. Siempre ha sido así. Pero la verdad es que tal vez lo que más ha disuadido la delincuencia ha sido el tema de las cámaras. O sea, de la vigilancia que tiene el Estado sobre la ciudadanía y la capacidad de respuesta rápida que tienen los organismos de persecución. 911. Sí, que incluye la policía, incluye la asistencia vial, que incluye la asistencia médica, la asistencia contra incendios, todo esto. Eso ha hecho, ¿verdad?, que la delincuencia
todavía tenemos delincuencia. Pero yo siempre insisto, aquí se habla que somos un país muy violento. Entonces yo le digo a la gente que busque personal estadística en ciudades de Venezuela, en ciudades de Honduras, en ciudades de Guatemala, de El Salvador, de México. Que lo busquen, para que vean que aquí estamos muy bajos con relación a ellos, muy bajos. Por la cantidad de tiroteos en las escuelas dominicanas, que no recuerdo ninguno, pero hay otros países que lamentablemente es una epidemia eso. Así es. Sin embargo, cuando tú dices, ¿qué país ha disparado el incremento en recibir turistas? ¿Y qué ha bajado? Entonces tú dices, bueno, República Dominicana tú lo mides con los demás países de América en términos porcentuales y lo ves arriba. Tú lo mides en la generación de empleo y lo ves arriba en términos porcentuales. O sea, en el crecimiento económico. Tú lo ves muy despegado de todo lo demás. Todo lo demás. Que no seguía era Panamá. No seguía. Trabajo pero el presidente, escúchame, pero de Panamá vino aquí el presidente a pedir recomendaciones y a observar el 911 en la tan extendida. O sea, como que los dominicanos, solamente los que pueden salir, escúchame que interrumpa, y los otros países, vienen orgullosos de lo que es la República Dominicana. Así es. Porque esta es la envidia de América Latina. Y mucha gente dirá, mire ese loco. No, ese no es el loco, es que deben ir a otros países para verlo. Sí, mira, Wilton, ese fenómeno que se llama de la violencia social, que es así como los sociólogos, algunos de ellos le llaman al fenómeno que le llaman inseguridad o que le llaman delincuencia, pero que tiene múltiples manifestaciones. El fenómeno de la violencia social, en donde quiera, se combatirá con, sobre todo, políticas dirigidas a resolver las desigualdades, las inequidades del sistema y con inversión social, creación de fuentes de trabajo, educación. Esa es la fórmula, no hay otra para resolver definitivamente los problemas. Pero el único gobierno ha sido Danilo Medina, que ha enfrentado eso en su raíz. Claro. Yo digo que el tema de las familias disfuncionales o monoparentales, donde la madre o el padre tiene que criar a sus hijos solos, que se va a trabajar y la vecina o la abuela o la tía hay que criar a los niños, eso está desapareciendo con las estancias infantiles. Exacto. Con las estancias infantiles. Y con la pero además, la jornada atendida, que garantiza comida a los niños en la escuela. O sea, eso es atacando el mal de raíz. Yo veo para allá la relación entre el trabajo infantil y la delincuencia. Hay sociólogos que plantean que en la medida de que se disminuye ese trabajo infantil, entendiendo por trabajo infantil que se saque al niño del ambiente de estudiar y se lleve al meramente laboral que vaya en su perjuicio, eso contribuye con el aumento de la delincuencia. Pitágoras decía, educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Entonces, en ese sentido, ¿cuál ha sido la política del gobierno en materia de trabajo infantil que uno puede entender que ha ayudado o no a que aumente, a que disminuya la delincuencia? O sea, ¿hemos mejorado en esa área? Mejorado no. En la última reunión del ministro de Trabajo que se hizo en Panamá, se habló de República Dominicana como referencia en materia de esa área. O sea, el Ministerio de Trabajo no es que tiene un departamento, es que ese departamento ha creado una célula de vigilancia en casi todos los rincones del país. Tiene más de 100. En cada municipio, en cada provincia, tiene una. Y hace jornada de manera constante y periódica. De tal manera que ya hay zona libre de trabajo infantil. Libre. Constancia sobre una epidemia. Y en Constancia está libre de trabajo infantil. Y hace un trabajo certero, sistemático, pero muy concienzudo. Porque no es el tema represivo. No es buscar niños y maltratar padres. No. Es buscar niños, hablar con los directores de la escuela, reunir la familia y explicarle qué será ese niño si sigue trabajando ahí, que reproduce el ciclo de pobreza del padre y termina viviendo en una casucha detrás, o con una niña embarazada y viviendo en una habitación de la casa paterna. O sea, hay todo un esquema de trabajo
que ha dado su fruto. Todavía enfrentamos el problema en la zona de Nagua, que hay que de manera periódica, casi mensual, hay que hacer operativo. Pero el país ha disminuido mucho. No confundan el trabajo infantil con la mendicidad. La mendicidad no le corresponde al ministerio. No. Claro. Si le correspondiera al ministerio, no hubiera un niño en la calle. Que también hemos visto que También con la ha jornada disminuido. escolar Sí, claro. escondida Ha disminuido muchísimo. Ha disminuido muchísimo. Muchísimo. Uno puede ver, pero no son ya dominicanos, son Si no, de origen extranjeros. haitiano, extranjeros, que uno espera que tampoco estén, pero lo cierto es que son muchos de ellos que llegan nuevos, pero ya los niños dominicanos muy poco frecuente verlos en la Pero calle. en el área agrícola, que era donde había muchos niños, y en el área urbana, donde habían talleres, de manera muy focalizada se visita. O sea, la zona bananera está libre de trabajo infantil, la zona cañera, o sea, la zona arrocera del área del Cibao Central. O sea, Que ponían a los niños a sí, cazar claro, ratones claro, y eso. claro. Porque incluso nosotros, con un acuerdo con el Banco Agrícola, conseguimos que el banco estableciera un artículo donde prohíbe, para fines de préstamo, el uso de la mano de obra infantil. De tal manera que los padres, si usan los niños, entonces no pueden acceder al préstamo. Y el Banco Agrícola presta y envía unos peritos de manera periódica a darle seguimiento a la cosecha, porque de ahí depende el retorno del capital al banco. Entonces, Así es. se estableció la vigilancia sobre esa parte. O sea que tenemos alianza con otras instituciones y eso ha funcionado. De manera perfecta ha funcionado eso. Yo insisto en que la mejor política, la mejor medida que se ha tomado para evitar el trabajo infantil ha sido la jornada escolar de tan extendida. Sí. Porque es que el niño no era que iba, el muchacho no salía a trabajar porque quisiera trabajar, es porque había que conseguir los cheles para ayudar a la familia, para él mismo comer también. Yo creo que en una ocasión yo hice un Bien. comentario, creo que aquí fue que lo hice. Él es que me contó que en el sur profundo había un lugar donde no había el espacio físico para poner la escuela tan extendida. Y el gobierno lo que hizo fue, porque los niños no estaban asistiendo a la escuela, no estaban asistiendo por falta de... Claro. Sí. Entonces, lo que hicieron fue que siguieron con las 2 jornadas en el día, pero a las 11 daban una comida para esa tanda que se iba a las 12, y entonces a las 2:30 daban otra comida para la tanda de la tarde. Y se incrementó la asistencia. Pero tanto la jornada escolar extendida como las clases infantiles ha sido la salvación. Y nos ha ayudado bastante a nosotros con el tema de los niños y el trabajo infantil. Bastante nos ha ayudado. El infantil y el adulto, porque la madre que no tiene que quedarse con el niño, Sí, también trabaja. También ganó tiempo. Y recursos. Ganó tiempo y recursos. ¿Entiendes? Porque no tiene que invertir en el desayuno, tiene que invertir en la merienda, no tiene que invertir en el almuerzo. Desayuno, almuerzo y merienda. Y el No gobierno tiene le da que unos invertir. zapatos mejores que los míos. Y Los le da zapatos, uniforme. el uniforme, o sea, No. la política integral. Yo digo que uno tiene que ser miope. O como decía José Martí, o sea, ser ingrato, porque el ingrato solamente le ven la mancha al sol. Ujú. La mancha al sol. No le ven la luz. Claro. Así es. Entonces es como que usted mire el alumbrado que los bombillos y busca aquí la sombra que proyecta esto así, mire. El bombillo no sirve, mire este chin de sombra. Sí. Pero por Dios, o sea, las luces que ha tenido el gobierno, este gobierno de Danilo Medina, son tantas en todas las áreas. En términos forestales, el único país de América Latina que ha ganado terreno en términos forestales es la República Dominicana. Pero el único país que prácticamente es autosuficiente en términos alimentarios es la República Dominicana. Prácticamente, pues ya cosecha el 80% de lo que consume. Pero no lo que consumimos nosotros, ¿no? De lo que consume Haití y consumen casi 8 millones de turistas. Entonces yo digo, pero estamos ciegos. Pero además la planificación de los gobiernos del PLD ha permitido que aquí no haya que hacer de nada. ¿Ustedes recuerdan ese gobierno desastroso que tuvimos? Que un mes no había combustible, después no había harina para la telera, después no había pollo, después había que importar plátano y yuca de Costa Rica, había que ir a buscar chines de azúcar a las romanas, porque me ocurrió, yo lo recuerdo como ahora. Fila para gasolina. Fila para gasolina, fila una para gas. escasez en sentido general. Yo siempre apelo a que los jóvenes le pregunten a sus padres que vivieron todo eso. En los gobiernos de esa gente que aspiran, que no planifican nada, que todo lo improvisan. Entonces, el pueblo dominicano tiene que identificar quién ha luchado
por ellos. O sea, ¿quién ha construido este país? Este país ante el PLD, como dice un artista urbano, no, como dice Toño Rosario, era Monticulebra. Calles antes del PLD, habían los ensanches y estaban llenas de hoyos. Y ustedes lo recuerdan. ¿Recuerdan Sánchez Sama? Villa Duarte y en torno no había calle en ningún sitio. Eran piedra y tierra. Y donde había un poco de asfalto en Sánchez Sama, era llena de hoyos. Lo mismo ocurría en Villa Juana, Villa Consuelo. Había asfalto de 15 y 20 años atrás, lleno de hoyos. Ahora no hay lugar que no esté asfaltado en el país. Plaza Comercial estaba Plaza Central y Plaza Naco, para poner un ejemplo. Eran pequeñas plazas. Sí, no ese desarrollo de mall que hay ahora. Ha habido un interés, ministro, del gobierno de tratar el tema salarial, no solamente a nivel que corresponde al Ministerio de Trabajo, que es el nivel de la industria, de las empresas, sino también el de sectores de la administración pública, áreas del gobierno, los médicos, los maestros y maestras, es decir, policías, guardias, es decir, ha habido una política focalizada también hacia aumentar el ingreso de estos sectores. Pero en lo que se refiere al sector privado, también ha habido un interés particular del gobierno y del Ministerio y de acciones Trabajo, concretas que hemos visto. Claro, para mejorar los ingresos. La verdad es que no importa lo que quiera que el país. O sea, la gente lo que hace es que recibe un salario. O sea, el desparrame de la economía, de que habla el presidente, para las grandes masas, si no es a través de los pequeños negocios o comercios, debe ser a través del salario. Entonces, el crecimiento salarial en los 7 años de Danilo Medina, casi para 8, ha sido de un 48%. Usted toma cuál era el salario cuando llegó a la presidencia, el sector privado, el salario más alto, y busca el salario más alto ahora, y usted se fija que ha crecido un 48%. Y usted dice, bueno, por la inflación ha sido de la más baja. Además. Entonces, es lo que hace que una persona pueda adquirir bienes y servicios. Claro. Porque si le incrementa el salario y se le incrementa la inflación, pues usted no adquiere bienes y servicios porque se encarecen los bienes y servicios. Entonces lo que le dan es más papel moneda. Pero no ha habido un incremento real del salario en el sector privado. Pero en el sector público, ni hablar. O sea, antes de Danilo Medina, los profesores no soñaban con tener casa, carro, con tener todo lo que tienen, con salario de 50 a 40 mil pesos. El salario de miseria que tenían, de 8, 7 mil pesos, 13 mil, 15 mil pesos. El caso de los profesores llegó a 40, de 8 mil que eran 40, 45 y hasta 60. Pero incluso las pensiones aquí las pensiones eran todas, pensión regular, 5.117 pesos. Y Danilo la llevó ¿A 15.000? a 10.000, a los profesores a 15, pero sentido era a 10.000 pesos, la duplicó. Pero hablando del tema de la pensión de los salarios y lo que menos tienen, yo digo, quien ha visto el tema político con carácter humano, ha sido Danilo Medina, el tema de disponer pensiones para régimen subsidiado, para los que nada tienen, para los que nunca trabajaron, para los que no ganan nada, para los que en su casa el ingreso familiar no excede el 50% del salario mínimo. Está disponiendo pensiones solidarias de 6.000 pesos para ellos. ¿Buscado dónde? Dentro de la base de datos del SHUVEN, dentro de los pobres, los más pobres, lo llamado ICB1, Índice de Calidad 1, Índice de Calidad 2. Son madres solteras con niños a cargo que no tienen con qué mantenerlo. O sea, el gobierno está respondiendo a eso. Minusválidos que no tienen con qué mantenerse. Y adultos mayores, desamparados, que no tienen que mantenerse. Entonces, eso llama pensar en los dominicanos. O sea, actuar para los dominicanos. El presidente dispuso 510 millones el año pasado. Se otorgaron las primeras pensiones y ahora
se está preparando el decreto para otorgar la siguiente, para totalizar alrededor de 6.000 pensiones. Y yo le digo a ustedes, ¿y quién había pensado en eso? Si el que trabaja aquí tiene problema por una pensión, el que trabaja, se da el 60% del salario mínimo. O sea, que era una deuda que teníamos nosotros. Como una deuda teníamos con la orilla del río. Y ya el presidente dispuso para una gran parte de la orilla del río un proyecto urbanístico. Pero no de construcción, sino de aperturarle calle y avenida. Domingo Sabio. El Domingo Sabio. Sabio. Yo siempre he dicho que a mí, mis años de militancia, que son tal vez un poquito menos que los tuyos, en el PLD, que son 40 y algo ya, del 78 a la fecha, a mí se me pagaba si decían algo a la orilla del río. Yo digo que se han hecho tantas cosas que yo me siento satisfecho de haber militado en el PLD. Satisfecho. Mientras los que militan en otros partidos se sienten frustrados, yo me siento satisfecho. Porque, ¿cuántos países pueden hablar de que estarán libres de analfabetismo? Sí. ¿Cuáles? Cuba con una revolución, Nicaragua hizo una revolución. Pero dime otro. República Dominicana este año lo va a declarar libre de analfabeto. Cuando un país tiene menos 5% de analfabeto, porque siempre habrán condiciones especiales de gente que nada que ver. Y que no quieren también algunos, porque ya hay un No, pero hay gente, hay discapacitados y situaciones, sí, y adultos mayores y todo, y gente en lugares muy apartados, siempre habrá alguien que no sepa. Pero si el país se declara libre de analfabeto cuando hay menos del 5%, y eso ya lo tenemos listo para este año. O sea, entonces yo digo, ¿y qué ocurre con algunos amigos que están en los medios, que no mencionan eso y dicen eso? No lo dicen. Entonces digo, están prejuiciados. Están prejuiciados. Oye, pero diga alguna de las luces que bastantes son. Y yo quisiera, en la punta de la lengua tengo algunos comunicadores que yo digo, pero tengo algunos que yo siempre los admiré y después he llegado a decir, pero ven acá, está muy prejuiciado, está envenenado, porque no ve ninguna luz. Si hay un resentimiento que yo no sé si es de clase, pero hay un resentimiento que a veces se expresa cuando se hacen esas acciones hacia los más pobres. Y a mí me llama mucho la atención que tuvo que venir el 2012 para que comenzara a hacerse un programa tan vital como ese de luchar contra el analfabetismo, que la gestión del PLD hasta el 2012 no le había dado prioridad a esos sectores. Entonces yo creo que hay un elemento muy sensible en la política social y usted como ministro de Trabajo ha tenido uno de los elementos para impulsar esa política social y por eso entramos en el tema de la delincuencia y yo sé que Ramón hizo mucho hincapié en la delincuencia como fenómeno social porque hay candidatos y hay personas que hablan de recortar subsidios, de que el gasto social es mucho. Fíjese que cuando le hablan a usted de gasto social ya hay un elemento filosófico ahí de que lo ven como un gasto, no como una inversión. Entonces, esa palabra, en ese aspecto, ministro. Mire, yo siempre respeté y decía la virtud de los primeros gobiernos del PLD, pero siempre tenía una queja. Siempre, y lo decía, la manifestaba. Lo manifestaba internamente y ahora lo manifiesto públicamente. O sea, ¿dónde estaba ese compañero que no miraba hacia los hospitales? ¿Dónde estaba que no miraba hacia la educación? Porque nunca pensó en lo más pobre para que se le diera desayuno y almuerzo. ¿Dónde estaba? O sea, ¿dónde estaba que no miraba a la orilla del río? ¿Dónde estaba él? Que no podía visitar al campo ni al barrio. ¿Dónde estaba? Entonces, ¿eso fue lo que Juan Bosch predicó? No. Todo lo contrario predicó Juan Bosch. Entonces, yo siento que él nos representaba la esencia de Juan Bosch. De hecho, cuando se habla de puntualidad, Juan Bosch medía los minutos a minutos. Y ese ex compañero, todos sabemos que en los desfiles militares primero se desmayaban 20 guardias, porque llegaba 3 horas después, 2 horas después. Y eso es público y todo el mundo lo sabe. Eso habla de su carácter y su actitud. El gobierno, o sea, un funcionario para verlo, ¿sabe cómo era? En una inauguración. Ese compañero que hoy dice que para afuera que vamos. Ese ex compañero. O sea, yo digo,
Pero tú duraste 12 años. ¿Y dónde tú estabas en ese momento? ¿Por qué no atacaste el analfabetismo? ¿Por qué no creaste las tasas infantiles? ¿Por qué no trabajaste el tema de las políticas sociales? O sea, que todo se manejara con el laissez-faire. El laissez-faire. Y todos vimos que hubo mucho señalamiento a ese gobierno. Con razón, con señalamiento. Porque se dio a mucha gente que actuara libremente. O sea, ahora, lo que Danilo Medina, se nos mide a los funcionarios. Se nos mide y se nos evalúa en el rendimiento de nuestra tarea. Ministro, somos no solamente aquí el país que más crece en términos económicos en América Latina, también somos uno de los países con mejor régimen de seguridad en términos de población que está asegurada efectivamente en el Seguro Nacional de Salud, por ejemplo, y en el seguro en sentido general. Tengo entendido que el mayor asegurador además no es el Estado, es el sector privado. El sector privado, es decir, en el régimen subsidiado, pues una parte importante la tiene el Estado, pero ese no es el mayor, es el mayor. Voy a aprovechar es el privado. El tema de seguridad social para decir, ¿dónde estaba ese candidato hoy de la Fuerza del Pueblo? Sí, fuerza del pasado. La fuerza del pasado. Sí. ¿Dónde estaba que no miraba a los pobres para incluir en el régimen subsidiado? Porque Danilo Medina consiguió la seguridad social con un 48% de afiliados y ya está alrededor de un 80%, llegando a un 80%. Pero no solamente eso, sino que se estableció como meta y cumplió para que todos los pobres estuvieran asegurados. Y ya se cumplió con esa meta. Y el 100% de los más pobres está en el régimen subsidiado. Para el crecimiento de empleo formal ha hecho que ya 4.600.000 dominicanos estén en el régimen contributivo. En el contributivo. En el contributivo. 4 millones. 4.600.000. 600.000 en el contributivo. En el contributivo. Y el 100% de los pobres en el subsidiado. Sí, de los más pobres en el subsidiado, claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tener un seguro médico en el bolsillo hace la diferencia. Hace la diferencia. Usted trabaja y puede ganar 100.000 pesos. Y puede guardar hasta 10.000 pesos mensuales o 20.000. Y cuando tiene 200.000 pesos, viene una enfermedad y se lo lleva. A pique. Y si la enfermedad es una enfermedad de alto costo, pues tiene que hipotecar la casa y vender el carro. Una catástrofe familiar. Sí. Y lo arruina la familia. El seguro es la diferencia. Fue en el gobierno de Danilo Medina que establecimos 1 millón de pesos por evento por año a ese seguro. Fue el gobierno de Danilo Medina. Lo que significa que usted puede tener 3 eventos catastróficos de salud en un año y se le cubre hasta 1 millón por cada uno de ellos. Pero muchos dominicanos no saben de que ese seguro familiar de salud que tiene en ese bolsillo, en internamiento, le cubre de manera ilimitada, solamente con un contrapago o copago que no excede 2 salarios mínimos. 2 salarios mínimos. ¿Cuánto se gastaron? 800.000 pesos. ¿Cuánto usted va a pagar la diferencia? Sume el equivalente a 2 salarios mínimos. Salario mínimo promedio que establece la Seguridad Social, que ahora debe ser alrededor de 14.000 pesos más o menos. Más o menos. El promedio, ¿no? Claro. El promedio para fin de cotización que establece el Consejo de la Seguridad Social. No el mínimo más alto, que son 17.600. No me refiero a eso. Entonces, cuando usted está interno, lo meten en cuidado intensivo, tiene una factura que le hace 600.000 pesos. Y a la familia dice, mire, pues búsquese 28.000 pesos. ¿Qué usted dice? Ay, qué bueno. Sí. Pero ese seguro es el seguro. Que no es lo mismo, búsquese 100.000 o 200.000 pesos. No, o pague 500.000 lo que usted tiene que pagar. O que a morir en su casa. Pero además lo que ha hecho el gobierno con los hospitales. Lo que ha hecho el gobierno con los hospitales. Ya los hospitales, antes todos los hospitales, eran una sala larga, dividido con sábanas. Y había una habitación de 20 camas. Ya no hay hospitales así, los hospitales son con 1 y 2 camas. Y con aire acondicionado. Y la mayoría están facturando. O sea, dentro de poco todos facturarán a la Seguridad Social.
que antes no facturaban. Significa que van a tener recursos propios también para mejorar sus condiciones y la condición de sus pacientes. Yo digo, ¿y dónde estaba ese candidato? ¿Dónde estaba? ¿Y qué es lo que le oferta ahora? Porque lo hemos hecho todo. Lo que falta para hacer lo tiene en carpeta el penco. Sí. Gonzalo es el que tiene en carpeta el complemento de lo que Danilo Medina. Los demás lo que pretenden es destruir lo que se ha hecho. Destruir lo que se ha hecho. Sí, porque si consideran que está mal, si consideran que está mal, lo van a destruir. Si consideran que está mal, lo van a destruir. Si ellos entienden que la tarde tendida, la jornada escolar tendida, con desayuno y almuerzo, está mal, que los subsidios que le dan a la madre soltera está mal, que lo que se le da para que manden los niños a la escuela y le lleven a vacunar está mal, entonces ellos van a quitar eso, porque lo que está mal no puede seguir. Sí, dijeron que eso era un gasto desmedido, un despilfarro. Usted tiene toda la razón, ministro. Lamentablemente se nos enseña que se acabó el tiempo, pero yo creo que usted ha planteado un escenario donde podemos ver por un lado las palabras y por otro lado las realidades. Y usted nos ha hablado con realidades y con hechos. Y nos gustaría desde ahora comprometerlo para cuando pase este primer round, usted que está en esa escena, nos diga cómo fue esa pelea de boxeo. Mire, yo les prometo a ustedes regresar inmediatamente después pase el primer round de este combate. Cuando lo tiremos al piso y lo tenemos noqueado, para explicar a ustedes por qué no se van a levantar para el segundo round. Porque los regidores de ellos y los alcaldes de ellos, que van a estar derrotados la mayoría, no se incorporarán a la campaña. Porque si perdieron en su pleito, en el de ellos, no pelearán en el ajeno. ¿De acuerdo? Muchas gracias a ustedes. Gracias, ministro. Doctor Winston Santos, por estar aquí con nosotros. Y bueno, queda comprometido ya para cuando pase el primer round. El primer round. Gracias por estar con nosotros y por ofrecernos tanta información importante, además, sobre seguridad social, empleo, etcétera, todo lo que ha ocurrido en la República Dominicana en esta materia, en estos más de ya 7 años del presidente Danilo Medina. Gracias a usted y gracias a ustedes que están siempre con nosotros ahí, compartiendo aquí en Ojalá. No se muevan de ahí, quédense en el canal 4RD para que continuemos compartiendo información importante como lo es esta. Muchas gracias. Gracias, Winston. Gracias a ustedes. Muchas gracias.